Hola a todos, yo soy Maximiliano Martínez, voy a estar siendo su profesor de esta clase de análisis de funciones. Hoy vamos a tocar puntos críticos, máximos y mínimos. Los puntos críticos son puntos de la función donde la primera derivada de dicha función se hace cero. Vamos a ver esto con un ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrado menos 6x más 8, hallar el o los puntos críticos. Entonces, lo primero que debemos hacer es derivar la función f de x. Entonces, f' de x va a ser igual a la derivada de cada una de las funciones interiores de la función. Por ejemplo, x cuadrado sería una de nuestras funciones interiores, menos 6x es otra y 8 es otra. Y nosotros sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es derivar cada una de nuestras funciones internas. Aquí tenemos, por ejemplo, para x cuadrado, que su derivada es 2x, porque la derivada de una potencia es el producto del exponente por la base elevada al exponente menos 1. Luego, para menos 6x, su derivada va a ser la derivada de menos 6 por x menos 6 por la derivada de x, porque la derivada de un producto es la derivada del primer término por el segundo más el primer término por la derivada del segundo. Aquí sale esto que es la derivada de menos 6, que es 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces 0 por x es igual a 0. Luego tenemos que la derivada de x es 1, pues x está elevado a 1. Entonces podemos aplicar la derivada de una potencia. Baja el 1 y se le resta el 1 al exponente, quedando así x a la 0, que es igual a 1, y por lo tanto menos 6 por 1 va a ser igual a menos 6. Luego tenemos que la derivada de 8 es igual a 0, porque 8 es una constante. Entonces, sustituyendo todo lo anterior en f' de x, nos queda que f' de x es igual a 2x menos 6. Una vez hallamos f' de x, igualamos a 0 y despejamos para obtener el punto crítico. Entonces, f' de x, que es igual a 2x menos 6, es igual a 0, despejamos 2x igual a 6 y obtenemos que x es igual a 3, donde 3 es la abscisa de nuestro punto crítico. El paso siguiente es encontrar la ordenada de nuestro punto crítico. Para ello, evaluamos nuestra abscisa en f de x con x igual a 3. Si bien recordamos que un punto crítico se encuentra definido en el plano cartesiano por una coordenada en el eje x y en el eje y, una abscisa y una ordenada. Entonces, para f de x igual a x cuadrado menos 6x más 8 con x igual a 3, f de 3 igual a nuestra coordenada en y es igual a menos 1. Entonces encontramos así nuestro punto crítico 3, menos 1. Pasamos al siguiente tema, máximos y mínimos, donde vemos una gráfica en la cual se muestra un máximo y un mínimo de una función cualquiera. Entonces, para hallar el máximo de manera gráficamente, tomamos la recta tangente horizontal a la función en el punto más alto. Y para hallar el mínimo, la recta tangente horizontal en el punto más bajo. Los puntos de tangencia van a ser el máximo y el mínimo respectivamente. Entonces, analíticamente, tenemos que si f' de x es derivable en un punto crítico AB de la función, entonces aplicamos lo que se denomina criterio de la segunda derivada. El criterio consiste en hallar la segunda derivada de la función f de x y evaluar en a, la cual es la abscisa del punto crítico. Si f segunda de a es mayor a 0, entonces la función tiene un mínimo en AB. Ahora, si f segunda de a es menor a 0, entonces la función tiene un máximo en AB. Ahora, en el tercer caso, y presten atención, si f segunda de a es igual a 0, no se puede afirmar nada acerca del comportamiento de la función alrededor del punto AB. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá tenemos que recurrir al criterio de la primera derivada.
o ya directamente podemos ir al análisis gráfico para determinar si es un mínimo o un máximo cuál punto. Entonces, para el criterio de la primera derivada, evaluamos la primera derivada en m y n, tales que m sea menor a a y n sea mayor a a, y además m y n sean muy cercanos a a. Entonces, si f' de m es mayor a 0 y f' de n es menor a 0, entonces el punto AB es un máximo. Ahora, si f' de m es menor a 0 y f' de n es mayor a 0, entonces AB es un mínimo. También, si f' de m es mayor a 0 y f' de n es mayor a 0, o viceversa, si f' de m es menor a 0 y f' de n es menor a 0, entonces AB o no es un punto crítico o m y n son valores muy lejanos de a, tales que la función vuelve a subir hasta el punto máximo, y m y n se puede dar también que sean máximos de la función o mínimos, según el caso. Entonces ahí se debe recurrir al análisis gráfico o revisar tus, tus cálculos, por si acaso. Siempre es bueno ver dos veces. Ok. También quería agregar que básicamente el criterio de la primera derivada se basa en que si la función, o sea, si el signo de f' de m y f' de n son distintos, hay un máximo o mínimo. Si se dan cuenta, para f' de n de m mayor a 0, entonces f' de n va a ser menor a 0. Cuando f' de m sea positivo, f' de n va a ser negativo. Y viceversa. Esto siempre sucede que hay un máximo o un mínimo. Vamos a ver esto con un ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrado menos 6x más 8, hallar el o los máximos y mínimos. Como ven, es el ejercicio anterior, donde sabemos ya que el punto crítico es 3, menos 1 y que su derivada es 2x menos 6. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, volvemos a derivar f' de x y obtenemos que f segunda de x es igual a 2. Evaluamos en nuestra abscisa, que es 3, y nos da como resultado 2, donde 2 es mayor a 0, y por lo tanto se cumple que para el punto crítico 3, menos 1 es mínimo de f de x.